La historia de España en 10 obras maestras del Museo del Prado. El Museo del Prado alberga muchas obras maestras que tienen que ver con momentos clave de la historia de España. En este vídeo te ofrecemos comentadas 10 de ellas en las que aparecen escenas y personajes históricos como Isabel la Católica dictando su testamento, la rendición de la ciudad holandesa de Breda ante los tercios de Flandes o los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 durante la Guerra de la Independencia contra Francia. Viriato fue un líder lusitano que dirigió la resistencia contra la conquista romana en la península ibérica durante el siglo II a.C. Fue traicionado por sus propios hombres, sobornados por Roma. En la obra La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos, del pintor José Madrazo, el protagonista yace en su lecho, asesinado junto a sus generales, con sus armas en una mesilla y los trofeos e insignias ganados a los romanos. El objetivo del cuadro es ensalzar la resistencia patria frente al invasor extranjero. Viriato se convierte así en un símbolo de lucha y libertad hispánica. Algunas de las grandes figuras del Imperio Romano fueron de origen hispano, como por ejemplo el filósofo cordobés Lucio Anneo Séneca, maestro del emperador Nerón, que le mandó asesinar acusándole de conspirar contra él. El pintor Manuel Domínguez, en la obra La muerte de Séneca, refleja el suicidio del filósofo que se abrió las venas en una bañera. En la escena, que parece tener lugar en unas termas, se ve el cuerpo del anciano filósofo rodeado de sus discípulos, uno de los cuales llora desconsoladamente sentado en una banqueta de bronce. Otro se lleva el puño al pecho jurando venganza por la muerte de su maestro, con la mirada fija en su cadáver. Otra obra emblemática de la historia de España que puede verse en el Museo del Prado es Isabel la Católica dictando su testamento, de Eduardo Rosales. La reina aparece en su lecho cubierto con un dosel y rematado con el escudo de armas de Castilla. Con una indicación de su mano, ordena su testamento al escribano junto a la cama. A la derecha aparece sentado su esposo, el rey Fernando, con el rostro compungido, la mirada perdida y el pensamiento absorto. En pie, junto a él, permanece su hija Juana, con las manos enlazadas y la mirada baja. Al extremo del lecho acompañan a la reina en sus últimos momentos varios miembros de la corte, encabezados por el cardenal Cisneros. De doña Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, también hay una obra maestra en el Museo del Prado, del pintor Francisco Pradilla. La joven reina acompaña el féretro de su esposo Felipe el Hermoso. Con la mirada ausente, el perfil de su vientre refleja su embarazo de la infanta Catalina de Austria. A la derecha aparecen los miembros de la corte que la acompañan en la fúnebre comitiva. El traje grueso de terciopelo de la reina, las hogueras y el cielo encapotado transmiten un ambiente de frío estremecedor y de tristeza en el paraje desolador donde tiene lugar la escena. Carlos I de España y V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue el primer rey de la dinastía de los Austrias en España. En la obra Carlos V en la batalla de Mühlberg, del pintor italiano Tiziano, aparece montado a caballo, con armadura de adornos dorados, el toisón de oro al cuello y armado con larga lanza y pistola. Es el triunfador de la batalla que tuvo lugar en la ciudad alemana de Mühlberg en 1547 contra los príncipes protestantes del Sacro Imperio. La ausencia de expresión en su rostro transmite la idea de un emperador firme y ecuánime que quiere gobernar de forma pacífica. Los tercios de Flandes fueron unidades militares de élite del Imperio español formadas en los siglos XVI y XVII, conocidas por su disciplina, valor y eficacia en combate.
Una de sus principales victorias fue la conquista de la ciudad holandesa de Breda durante la Guerra de los 80 años, que quedó inmortalizada en el cuadro de Velázquez Las lanzas o la rendición de Breda. El gobernador holandés Justino de Nassau entrega la ciudad de Breda al general Ambrosio de Spínola. Velázquez retrata el momento con gran dignidad y humanidad, destacando el respeto mutuo entre vencedores y vencidos. Spínola impide que Nassau se arrodille en un gesto de cortesía y honor militar. Al fondo, las lanzas en alto simbolizan el orden y la disciplina del ejército español. También de Velázquez es el retrato del conde-duque de Olivares, poderoso valido, primer ministro, del rey Felipe IV, montado a caballo con gran majestuosidad. La obra destaca por su simbolismo político. Olivares aparece con armadura, banda roja y un gesto altivo representando autoridad y liderazgo. El caballo alzado transmite energía y poder, mientras el fondo de la batalla refuerza su papel militar y político. Velázquez equilibra el realismo con la idealización, exaltando la figura del conde-duque sin dejar de mostrar su carácter. Es un retrato propagandístico que refleja la ambición y el control del valido sobre la corte. Otro momento importante de la historia de España fue la batalla de Almansa, que tuvo lugar en el año 1707 entre los pretendientes al trono de Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias que había muerto sin descendencia. La batalla enfrentó a los partidarios del archiduque Carlos de Austria y los de Felipe de Anjou, que al mando del duque de Berwick resultaron vencedores. Felipe de Anjou fue coronado rey de España como Felipe V, lo que supuso el final de la Guerra de Sucesión, 1701-1713, y con ello el inicio de la dinastía de los Borbones en España. Uno de los mejores cuadros de la dinastía de los Borbones en España es La familia de Carlos IV, pintado por Francisco de Goya en 1800. Es un retrato grupal de la familia real española que destaca por su realismo y sutileza crítica. La composición recuerda a Las meninas de Velázquez, con Goya autorretratado al fondo, pincel en mano. La escena presenta al rey Carlos IV en el centro, junto a la reina María Luisa de Parma, quien aparece con actitud dominante, rodeados ambos de sus hijos, nueras y otros miembros de la corte. Goya no idealiza a los personajes, muestra sus rasgos físicos con crudeza y fidelidad, resaltando la humanidad y decadencia de la monarquía. Aunque es un encargo oficial, el cuadro sugiere una visión irónica o distanciada de la realeza. También de Goya es la obra Los fusilamientos del 3 de mayo, que representa con un estilo dramático la represalia perpetrada por las tropas invasoras francesas contra el pueblo de Madrid durante la Guerra de la Independencia en 1808. La escena central la compone el hombre de camisa blanca de rodillas y con los brazos en alto, junto a otros condenados que muestran expresiones de horror y miedo ante sus ejecutores, un pelotón de soldados napoleónicos perfectamente uniformados y armados, sin que se vean sus rostros, y formados en fila. Goya denuncia la crueldad de la guerra y humaniza a las víctimas, alejándose del heroísmo tradicional para mostrar el dolor y la injusticia del conflicto.